Y vamos a entrevistar a una persona con una trayectoria larguísima, es un abogado de nuestra localidad, pero además fue presidente de la filial local de Federación Agraria, vicepresidente de Federación Agraria a nivel nacional, fue diputado provincial y fue secretario de Agricultura de la Nación. Es el señor Jorge Solmi. ¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo, qué gusto saludarte. Gracias, Carly. Qué introducción. Bueno, ¿es todo gracias. eso o no? Sí, Todo eso eso. quiere decir que estoy muy viejo. Bueno, pero a una carrera fructífera, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno se para en esta edad y mira un poco lo que ha transitado, no puedo estar más que agradecido a la vida. Lo primero con lo cual te voy a molestar, Jorge, es con el tema de la actualidad, porque, bueno, hay un gran revuelo, un enorme revuelo, con la cuestión esta de una exención impositiva que después no terminó siendo tal, una cuestión también que se dio en el contexto de la baja de retenciones, que supuestamente era hasta fin de octubre, pero ya terminó, y como experto en el tema, de hecho, te hemos consultado millones de veces por eso, quería conocer tu opinión antes de meterlo en lo que fue tu vida y tu trayectoria. Bueno, nos despertamos el lunes tempranísimo con el comunicador oficial del gobierno anunciando la eliminación de las retenciones. Era la bandera de muchos productores, de muchas asociaciones de productores, fundamentalmente los grupos de productores autoconvocados, siempre pidieron la eliminación de las retenciones y el gobierno por fin accedía a eso. Cuando nosotros estábamos viendo la previa de ese anuncio, advertíamos algunas cosas, que era que tenían una fecha de vencimiento, era hasta el 31 de octubre, 4 días después de las elecciones. Necesitaban recaudar 7.000 millones de dólares. Recordamos cómo venía la semana previa al anuncio ese, que volaba el dólar, se caían los bonos. Disparado el riesgo país. El riesgo país estaba a 1.600 puntos. Entonces, el gobierno saca ese fin de semana esta medida, que para nosotros es una medida de un manotazo de ahogado, una medida de las apuradas y que no iba a favorecer a los productores. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productores ya vendimos en el primer semestre. Claro, la mayoría de los productores cosecha y vende. El acopio lo pueden hacer otros, ¿no? Generalmente cuando vos vendés se lo queda algún otro que lo va graduando, el embarque, lo manda a fábrica, depende del tipo de grano, y se lo va quedando, pero el productor le queda muy poquito. Si vos hablabas con las principales cooperativas que operan en la zona, que es donde hay más o menos un promedio de productores, el 80% del grano ya se había vendido. Y el 80% de productores ya habían vendido, los dos 80%. Y eso pasa siempre, digamos, no es una cosa de este año. Ahora, ¿qué sucedió? Tenía un tope de 7.000 millones de dólares de venta también, o sea, era hasta dos topes, hasta el 31 de octubre y un tope que era... Claro, lo que ocurre primero, como la garantía del auto. Exactamente, igual. Entonces yo lo que pensé, conociendo la trayectoria del ministro Caputo, digo, esto fue un gancho de marketing para que la gente venda rápido, tipo llame ya, porque se agota el cupo, y esto no lo van a cumplir. Si lo que el gobierno necesita son dólares, van a dejar que pasen dólares y que pasen los 7.000, los 10.000 y todo lo que puedan juntar. Lo de las 7.000 es un gancho para que el productor venda rápido. Lo que no nos dimos cuenta es que en el medio, el miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos sacó un tuit diciendo a la Argentina que tiene que volver a poner las retenciones. Y el gobierno rápidamente, no encontraba una lapicera, firmó el cese de la franquicia que hubo de 72 horas de poder anotar negocios sin pagar impuestos, que eso es lo que hicieron los exportadores. Anotaron que van a exportar en algún momento granos y derivados de la Argentina sin impuestos. Ahora, cuando se dieron vuelta, eso no lo tenían. Entonces ahora tienen que salir a comprarlo. Porque ellos anotaron que no van a pagar impuestos, el Estado no le va a cobrar impuestos cuando exporten, pero al productor le van a pagar el grano como si los impuestos existieran. La campaña que viene, ya que se va a hacer a partir de marzo, el productor va a tener que vender y le van a descontar un 30, un 26%, que son esos impuestos de las retenciones, se lo van a descontar. Entonces los exportadores se van a quedar con más o menos 1.500, 1.800 millones de dólares en ese pasamano, entre que anotaron negocios sin pagar impuestos y luego
descontarle los impuestos al productor. O sea que termina pagando el impuesto del productor y tampoco se vio beneficiado. Claro, ese es el problema. Se beneficiaron exclusivamente los exportadores, los intermediarios. Resignó el Estado un montón de plata, claro, porque ese impuesto podría haberse cobrado, porque podrían haber puesto un tipo de cambio especial. O sea, lo que fue el dólar soja, incremento exportador, que era un tipo de cambio especial que equivalía a que te sacaran las retenciones y un poco más, pero las retenciones seguían. Entonces, el Estado no perdía de recaudar. O sea, ganaban ambos. Ganaban ambos. Esa fue la política que diseñaba, sostenida en el tiempo, vos tenías que vender la mercadería. Había todo un sistema de que hacía que le llegara al productor. Esto no hubo nada, por eso no le llegó. Como decimos en el campo, digamos, escuchamos el ruido, pero no vimos los aviones. Escuchamos nada más que el ruido del despegue, pero los aviones no lo vimos nunca, menos subir, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? 1.500, 1.800 millones de dólares de mano de los productores al sector exportador. ¿Sabes cuánto es eso? Lo que vende la maquinaria agrícola en un año. En la Argentina inventamos la cosechadora. ¿Sí? Los argentinos, ¿cierto? Tuvimos 29 fábricas de cosechadoras. Ahora está cerrando la última que quedaba, que es Basali. Está con una gravísima crisis. Sí, lo sabemos. Bien, y está cerrando. La metalmecánica del sector está muerta, porque una tasa del 85% de crédito, nadie va a comprar de contado. Todo el mundo necesita un crédito para comprar eso. Vos que tenés un contacto con los productores de todo el país, por eso la bronca. Porque estalló la bronca estos últimos días. Estalló la bronca porque a eso tenés que, digamos, como decía mi abuela, sobre llovido mojado, la mitad de la provincia inundada, claro, porque no se está haciendo la obra del salado, la plata está, porque vos cuando cargás, si tenés un vehículo diésel, pagás. Tengo un vehículo diésel. Bueno, vos estás pagando las obras del salado cada vez que cargas combustible. Se paga el impuesto a un fondo hídrico que está cargado sobre el gasoil y eso hace que se junte en un fideicomiso para hacer las obras del salado. Pero no están haciéndose las obras del salado. Ayer, para bajar un poco la espuma, en 9 de julio hubo quema de cubierta frente al municipio, hubo una discusión muy fuerte en el municipio de 9 de julio. Había un pueblo inundado porque tuvieron que romper el acceso del pueblo para que el agua salga y el pueblo quedó aislado. Bueno, ayer se anunció a los representantes de los productores de la mesa de enlace que se retoma las obras del salado. Pero estuvieron 18 meses paradas las obras del salado. Claro, y la retomaron por esta presentación o esta exigencia de la mesa de enlace. En realidad es una exigencia de la gente. Claro, o sea, no solamente, claro, es cierto, digamos, no se beneficia solamente el productor. Estaban prendiendo fuego las cubiertas en la puerta de la municipalidad, eran chacareros de 9 de julio, harto de que nadie le diera bola. Eso es acá a 150 kilómetros, ¿eh? Pero claro, sí, si vos ya pasás, digamos, de las 7 para allá, claro. De las 7 para allá es agua por todos lados. Vos agarrás la 188, pasás el puente Lincoln y empieza el agua, y llega hasta Villegas. Claro. Bueno, ¿y qué salida le ves? ¿O le ves alguna salida? ¿O hay...? ¿Cómo es la relación con el campo? De este gobierno con el campo. Ya no hay más. No hay más, está cortada. El productor ya no le cree más al gobierno. ¿Por qué no le cree más? Porque ni bien asumió, nos triplicó los costos. O sea, el gasoil valía 330 pesos cuando estábamos en el 2023. Pasamos a un gasoil de 1.100, 1.200 pesos, donde tenemos 1.600, 1.700. Aumentó 3 veces en menos de un mes el gasoil. Y así todos los costos. Los insumos que nosotros comprábamos estaban al dólar oficial. Bueno, hubo una gran devaluación, los insumos explotaron. Entonces los costos se triplicaron y los ingresos de los productores no fueron de mano de ese aumento de costos. Luego de todo eso, todo lo que pasa, le pasa también al productor, porque los chacareros, digamos, no somos una raza aparte, digamos, somos parte de la humanidad. Claro, además vivimos, tenemos familia digamos, tenemos gente en la familia que tiene discapacidades, mandamos los pibes al Garrahan, van los pibes a la universidad pública, van los chicos del colegio público. Eso lo viví como cualquiera, digamos, como lo vivimos todos los argentinos, y todo eso también te atraviesa. ¿Viste el video de Sebastián, que se formó al lado tuyo en la Federación Agraria? Sebastián. ¿Coincidís mucho, poquito, nada? No, yo coincido 100%. Sebastián es una persona que también tiene una pelea enorme. A veces es injusto que sea la gota de la fama ese video, porque conozco la lucha, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso de Sebastián, la honestidad que tiene.
y la honestidad también para expresar lo que pasó, pero lo pinta de cuerpo entero a la situación. Dice, tengo los brazos cansados y la espalda gastada. Totalmente. Y es más joven que yo. Sí, bueno, pero... es increíble, ¿no? El esfuerzo del campo. El trabajo, viste, es duro. Es duro. Él se sube al tractor, él se sube a la cosechadora y bueno... La vida útil de un productor es un trabajo desgastante y es cierto que está cansado. Frío, calor. La gente está muy cansada, sí, digamos, son mucho madrugar, mucho trabajar hasta muy tarde, el traqueteo, el ruido, todo eso te desgasta los huesos. Hoy fui con eso. Problema de tendinitis, sí, dice, a tu edad, ya con lo que hiciste en tu vida, te vas a tener problemas de tendinitis. Claro, porque vos además de todo eso, vos trabajás en el campo. Claro, entonces, bueno, te van agarrando con la edad de esas cosas porque uno le pone el cuerpo literal al trabajo y Sebastián es de esos, de lo que le pone el cuerpo al trabajo, un productor muy genuino y ahí está lo que expresó él y que creo que nos representa todo lo que expresó, nos representa mucho más que la dirigencia sin ninguna duda. Jorge, bueno, hasta aquí lo que es la actualidad. En realidad no, lo vamos a acoplar con otra cosa que es que se están cumpliendo ya 17 años de lo que fue lo que todos conocimos como la lucha del campo, en aquel momento simbolizada por la 125. Y parece mentira, pasaron 17 años y no se pudo arribar a una solución que deja a todo el mundo satisfecho. ¿Por qué? Para cumplir los 17 años, ya el gobierno lo que hizo fue quemarle la última de las banderas que tenían a muchos de esos productores que compartimos la ruta hace 17 años atrás, en el 2008. Cada uno con su ideología, pero muchos pretendían lo de las retenciones cero. Creo que ahora quedó graficado que las retenciones cero no son para los productores, son para el intermediario. Lo importante es el precio relativo, es decir, qué podés comprar con lo que vos producís. Porque nosotros hemos tenido épocas de retenciones cero, por ejemplo en los 90, y los productores se caían como mosca. Acá en Pergamino se iban del campo 3 productores por día en los 90. Ese dato no... Eso lo tenemos que saber. Estaban a unos $200 estaba $80. Ah, bueno. $80 el trigo y estaba a $120 la soja. Claro. Y el campo valía $2.000, $2.500. Los arrendamientos se pagaban 8 quintales, 7, 8, entre 7 y 10 quintales. Hoy se pagan 18 quintales. Y bueno, no estaba la salida de arrendar el campo, entonces lo que había era la venta. Y así se fueron muchísimos productores y ves todas las taperas que hay hoy, que va por la ruta y ya... Vos vas de noche y no hay más luces prendidas en el campo prácticamente. Eso, vos sabés que es muy notorio. Bueno, eso sucedió cuando no había retención. El famoso desarraigo, claro. Sí. Eso sucedió cuando no había retención, eso hay que decirlo. Recordemos las famosas retenciones que son un impuesto, ¿no? Es un impuesto. Surgen por un acuerdo entre Eduardo Duhalde, en un país en emergencia, para poder tener dólares para ir solventando aquel hueco que había quedado tan grande de la Argentina, que al final después terminaron la posibilidad de pagar la deuda externa o gran parte de la misma. Fue cuando explotó el país, 19 y 20 de diciembre del 2001, producto de estirar una crisis que no daba más, 35 muertos, explotó la convertibilidad. Sostener un programa económico muy parecido al actual desembocó en una crisis terrible y en ese momento se produjo una devaluación, el campo productor de materias exportables se vio favorecido y se hizo un acuerdo entre el sector agropecuario y el presidente de ese momento para, en primer lugar, era para sostener los planes sociales que se implementaban en ese momento porque había... lo que salía una lata de atún valía $1. Una lata de atún valía $5 y pasó a costar, que era lo mismo que 5 pesos. Y el lunes pasó de costar de 5 pesos, salió a costar 20 pesos. Lo recuerdo muy bien, desabastecimiento, bueno, sí, fue una cosa... Todo eso, bueno, en ese momento lo teníamos a Asper, que decía que el dólar iba a estar a 17, tardó como 15 años en llegar a 17. Sí, me acuerdo. Llegó a 17 en algún momento, pero 15 años después de lo que Asper anunciaba. Y teníamos, bueno, en ese momento Duhalde lo que hizo fue poner la retención. Que era lo único que tenía la Argentina productivo, porque la industria había quedado totalmente desmantelada. Si vos recordás en ese momento, el despegue que tuvo el país fue impresionante, crecíamos tasas chinas. Roberto Lavagna, sí. Pergamino, sí, arrancó Remes. Remes Lericó.
y luego Roberto Lavagna, y cambió en 2 o 3 años el país de una manera extraordinaria, porque lo que se hizo fue lograr superávit, porque recordemos que en el 2003 había superávit fiscal y superávit comercial, los dos. Claro, vos tenés dos maneras de lograr superávit. O recortás los gastos, que es lo que está pasando ahora, o bien aumentás los ingresos, que es lo que pasó en ese momento. Si vos tenés una empresa y le decís al contador, che, ¿qué hacemos? Y el contador va a decir, no compré más café, no pagué el diario, cortá el cable, guardá los autos, no dejé que nadie salga a la calle con auto de la empresa, cerrá todo. Sí, pero no genero. Lo que tenés que hacer cuando vos tenés una crisis es llamar al gerente de marketing, al gerente de producción, no al contador. El contador que lleve el impuesto, que haga los números, sea prolijo y todo bárbaro. Ahora, lo que tenés que hacer es crecer. De la crisis sale creciendo, no achicándote. Entonces, a nosotros, ¿qué nos pasó ahora? Nos mató esto este modelo de buscar un supuesto superávit fiscal a partir de enfriar la economía de la manera que lo enfrió. Porque esto, como decíamos, teníamos hipertensión, ¿no? Teníamos hipertensión. Entonces vino un médico y dijo, mira, la manera que hay para bajar la hipertensión es sacarle la sangre al tipo. Claro, sí, sí. Entonces, sí, pero se nos va a morir si no tiene sangre. Y bueno, qué sé yo, vamos a ver. Y nos sacaron la sangre y hoy estamos así. Andá a preguntar a cualquier comerciante que lo está pasando. Sí, lo hacemos, lo hacemos. No hay plata circulando. No hay plata. Entonces, ustedes, viven de publicidades, viven de lo que genera el comercio, la actividad, y te das cuenta cómo está. Entonces, hablás con la gomería y dices, el sector agropecuario está parado, me decía el gomero que voy siempre de Colón y la Ruta 8. Y votante de este gobierno, y está parado, el sector agropecuario está parado, dice, no se mueve nada. Y no, le digo, ¿cómo vamos a mover al 85% de tasa? No hay manera de que vos puedas comprar nada. Eso. Claro, sí, la falta de crédito o el crédito muy caro te para la economía. Exactamente. No hay plata circulando, no hay sangre circulando, entonces sí, no vamos a tener hipertensión porque no tenemos sangre. Ahora, corremos un riesgo enorme. Jorge, ¿qué te lleva o qué te llevó en aquel momento a sumarte a algo que en aquel momento fue una patriada que después de aquella histórica de la 125, a ser parte de lo que se llamó en aquel momento los agrodiputados, con una movida que estuvo impulsada por Francisco de Narváez en su momento? ¿Qué te llevó? ¿Fue un desafío eso? Mirá, si tenemos 2 minutos te cuento un poco la historia. Sí, tenemos un ratito, sí. Anterior, finales del gobierno de Néstor Kirchner, y las retenciones estaban al 27,5% y era voz cantada que se iban a ir al 35%. Entonces, nosotros fuimos a ver al ministro de Economía en ese momento, Miguel Peirano, y le propusimos un sistema. Yo ya me había alejado de Federación Agraria en ese momento, me llama la conducción para que trabajara en un programa de retenciones segmentadas. Es decir, que el productor más chico pague menos, el productor más grande pague más, para que el impacto sea parejo. Porque lo que no tienen las retenciones es equidad. Acá, claro. Al que tiene más espalda, un poquito más. Era la idea. Acá vos te viene seca, tenés que pagar, coseches o no coseches, lo poco que cosechás paga retenciones, y el chiquito paga lo mismo que el grande. Entonces, no tiene equidad. Los impuestos, una de las bases es la equidad. Y esto no lo Tal tiene. Cual, sí. Entonces, constitucional es la base de la equidad. Exactamente. Nosotros le fuimos a proponer esto. La verdad, Miguel Peirano lo entendió, estaba de acuerdo, pero se anunció las retenciones al 35% para todo el mundo. Y eso ya a mí me dejó la sangre en el ojo. Y cuando la soja empieza a aumentar en Estados Unidos por ciertos conflictos que había, empieza a repercutir en el mercado argentino y a alguien se le ocurrió poner retenciones móviles. Yo no lo podía creer. ¿Cómo era? Si pasaba a los 500, se iba... Y empezaba, es decir, a vos te ponían la soja en un ¿Para precio fijo. cómo era exponencial Claro, y a vos te ponían la soja a un precio fijo. Y después empezaba a aumentar. Los insumos, todo aumentaban, ¿no? Pero vos no podías cobrar más que eso. Entonces, era una racionalidad absoluta. Eso lo discutimos, generó, porque lo hemos hablado en ese momento, el jefe de gabinete era Alberto Fernández. Alberto Fernández fue profesor mío de facultad. Yo había compartido, estuve en un periodo en el directorio del Banco Provincia y él estaba en el grupo de Banco Provincia. Teníamos una relación. Lo discutimos, se lo explicamos, lo entendían, pero marche preso.
Y bueno, se produjo el conflicto, hacíamos negociaciones de 14 horas por día, llegábamos a acuerdos, de nuevo, a las 12 de la noche se rompía todo. Y así fue una situación, así, esto desde el gremialismo no lo acomodamos, acá hay que vincularse con la política. Y ahí empezamos Yo siempre tuve vinculación con la política. Sí, pero, sabemos. Pero nunca tuve la vocación de De ocupar un cargo público. No, nunca. Pero Jorge, creo que esa es la primera vez que el sector agropecuario adquirió representatividad a través de sus propios miembros, de sus propios generadores. Se desperdició mucho, porque... Bueno, ahí lo tenés a De Angeli todavía en el Senado, ahí solo. Se desperdició mucho porque no era muy difícil acordar entre todos. Claro. Y el ejemplo que había en Brasil tiene un sistema de frentes, además del bloque, si los diputados, como acá, pertenecen a cada bloque de su partido, pero hay frentes por temas. Y hay una bancada que viene del sector agropecuario. Cuando yo estuve allá en el 2009, había 13 frentes relacionados con el sector agropecuario, con diputados de distintas corrientes, que opinaban, acordaban de manera similar para llevar adelante esto. Pero bueno, ahí está Brasil y acá estamos nosotros, lamentablemente. Claro, hasta acá. En materia agropecuaria, Brasil nos pasó por encima en todo. Te voy a enviar luego de los principales productos del agro en el mundo, en una sola de los top 3. En uno solo de los top 3 figura Argentina. En el resto de 15 productos no estamos. En un país que tenía mucho más desarrollado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, de lo cual carecía Brasil. Había un know-how del cual se carecía allá también. Yo en el año 90... Pioneros en siembra directa aquí en la Argentina. Yo fui a trabajar a Brasil en el año 92 por una cuestión de que había quebrado la línea aérea Panam. Y fui a trabajar Quebró en el 92, exacto. Claro, sí. Había quedado mercadería de importadores argentinos en Brasil. Yo tuve 3 meses trabajando como abogado allá para rescatar esa mercadería. En ese momento uno podía comer carne, no podía comer queso, era todo de muy arroz y calidad. poroto. Sí, era muy mala calidad. Hoy, la verdad, si yo te pongo 2 churrascos o 2 pedazos de queso, vos no sabés cuál es argentino y cuál es brasilero. Realmente han crecido muchísimo, pero bueno, ellos tienen política agropecuaria. Todos los años sacan el plan Zafra con mucho crédito y con políticas de promociones muy fuertes. Y nosotros sacamos una resolución que dura 72 horas. Es paradójico. Jorge, bueno, asume como ministro de Economía Sergio Massa y te convoca para ser secretario de Agricultura, nada menos. Previo. Yo fui secretario de Agricultura, fui en el 21, Massa asume en el 22. Sí. Mira, no lo recordaba bien entonces. Sí. Yo, a mí me convoca el ministro Basterra, que era el ministro de Agricultura en ese momento. El secretario de Agricultura que había era un hombre vinculado a la Asociación de Cooperativas, que presenta su renuncia, con cual tengo Julián Echazarreta, tenemos una relación maravillosa, tal es así que la primera vez que se comparte un asado entre un secretario que se va y uno que entra, esa fue una situación histórica, y bueno, querían darle otro giro y trabajé, hasta 23 en lo que luego deja de ser ministerio para ser Ministerio de Economía, Producción y Agricultura. Asume toda esa función en el Ministerio de Economía y bueno, yo tenía en el momento en que Sergio pertenece, yo tenía un cargo de secretario de Estado como coordinación de política agropecuaria, coordinación federal, ¿sí? Coordinaba la política agropecuaria con las provincias. Ajá, ¿y qué rescatás de esa experiencia? La verdad, ha sido una experiencia maravillosa porque en primer lugar tenés contacto permanente con las 23 provincias, con las situaciones de crisis en las 23 provincias, con los incendios en el sur, con las nevadas tardías, con helada, con todos los problemas. Eran 7 las plagas de Egipto. Nos tocaron todas. Sí, me acuerdo que 2 por 3 hablábamos con vos por teléfono. Un poco más de 7 nos tocaron. Pero bueno, así todo se pudo trabajar muy bien. Pudimos atender a muchísimos productores y nos quedaron algunas cuestiones, ¿no es cierto?, pendientes, obviamente. Pasábamos, yo nunca me voy a olvidar, tras la sierra, porque Córdoba siempre habla que hay que sacar las retenciones,
Ahora, Córdoba le habla al agro. Al este de la provincia. Al este de la provincia. Tras la sierra hay una serie de productores que viven en esa zona que en la línea divisoria con San Luis cada tanto tiene un motor que se enciende con una bomba que saca agua y los productores van con un bidón a buscar agua a la provincia de San Luis porque ellos no tienen agua. No tienen siquiera una bomba solar, con energía solar para sacar agua. Se le morían las cabras de la sed. Hoy está pasando una situación muy complicada en esa región porque la papa no vale nada, no hay consumo. Y es una papa más cara que las otras. Las de Balcarce, sí. La de Villa Dolores es más cara que la de Balcarce, entonces la papa premium, si vos querés llamarla, y no se está vendiendo, están pasando una crisis terrible. Bueno, yo me quedé con eso. En las últimas gestiones que tuvimos ahí y no pudimos llegar con las bombas solares que habíamos trabajado para ponerla. Eso fue lo que me quedó pendiente, pero bueno, hemos recorrido todo el país y podido tener un mano a mano con los productores, con los gobernadores, con los secretarios. Fue una experiencia extraordinaria. Cuando uno habla, ¿no?, de Federación Agraria, está hablando de una entidad fundada acá en Pergamino, es increíble, ¿no? Y que hoy está cobrando relevancia porque, bueno, es la única que en cierta medida, junto con la gente de la mesa de enlace, está un poco haciendo un nuevo grito, un nuevo clamor de cómo está muriendo el campo. ¿Soy muy dramático o es más o menos así? La realidad es que el desplazamiento de chacarero es diario. Permanentemente vos ves gente que va dejando el campo, y no solo por una cuestión generacional, sino por una cuestión de que es imposible llevar adelante, en las condiciones que tenemos como país, la carrera de productor tecnológica. La carrera tecnológica es imposible, todo cuesta cada vez más y más y más y más. Y todo sale del mismo lugar, no es que vos te cuesta más pero producís más. Hemos mejorado rindes, pero los costos se han sido exponenciales respecto de la mejora del rinde. Y esto, lamentablemente, hace que muchos productores no puedan. Y se produce una concentración muy grande. Vos, como decías, ahí en la calle Mercedes, donde estaba el teatro, se hizo la primera asamblea de Federación Agraria acá en la zona, hay una placa en la puerta, y de Pergamino salió Noguera, que fue el primer presidente que tuvo la Federación Agraria, pero lamentablemente hoy la voz del chacarero está cada vez más ausente y las políticas no están diseñadas para productores chicos. Cuando vos vas a una exposición, cuando vas a un banco, cuando ves un lanzamiento de una semilla, nada de eso es para productores chicos. Sí, el tema es que corremos el riesgo de que termine siendo como un emirato, donde los dueños de los pozos petroleros viven muy bien y el resto de la gente sobrevive. Mirá, antes era un poco más equilibrado y un productor de una unidad agropecuaria de ¿cuánto? 100, 120 hectáreas, tenía una... La chacra mixta, o sea, vos en el campo tenías una posibilidad de hacer ganadería, vendía huevo, vendía gallina, vendía pollo. Algún chanchito en el fondo. Lechones, cordero, eso ya prácticamente no existe más. Y no es que nosotros estamos añorando, esto pasa en otros países, ojo, los productores siguen vendiendo esas cosas en Europa. Los farmers de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una política de concentración muy fuerte, pero hay política, por ejemplo, mira, luego de la pandemia, Macron es el único de los líderes del mundo que renueva, porque hasta Merkel, que era la estadista europea, cae. Macron es el único líder de Europa que pudo renovar su cargo. ¿Y cómo lo renovó? Reconquistó el voto del sector agropecuario y lo vinculó con los votos de las ciudades. ¿Por qué? Porque hizo un programa de incorporación de jóvenes al sector agropecuario. Porque a 10 años Francia pierde la territorialidad de uno de sus municipios por el avance del urbanismo, por el cemento. Entonces, los jóvenes están yendo del campo, no ven posibilidades, ven atractivas otras alternativas. Entonces, ¿qué sucedió? Macron hizo una política y prometió arraigar en su gestión 25.000 jóvenes en el campo. Esto cayó bien en las ciudades, porque fue una política. Ellos se preocupan mucho por tener una alimentación agroecológica, por tener mercadería de cercanía, es decir, que yo los tomates que me como acá no vienen de Tomatelandia, como vienen en Pergamino, se producen acá, y vos comés un tomate, tiene gusto a tomate. La lechuga lo mismo, no viene de Lechugandia, viene de Pergamino. Bueno, acá nos pasa eso, vos vas, te pasa de que comés un tomate y vos no sabés, lo comés con los ojos cerrados no sabés qué estás comiendo.
Bueno, Sí, bien podría ser una manzana. tranquilamente, porque tiene más o menos la pera verde y el tomate verde tienen más o menos el mismo textura y el mismo gusto. Entonces, ellos no, ellos tienen esa difusión de la agricultura de cercanía para abastecer los pueblos y las localidades. Hay una mucha relación entre el productor y el vecino de la ciudad que va a comprarle comida directamente, alimentos a las chacras, y eso se fomentó. Y bueno, ahí se paró la concentración y los jóvenes están volviendo acá. Hacen falta políticas entonces. Totalmente. Yo ahí te puedo dar brevemente un ejemplo de algo que logramos. Estamos ya corto de tiempo. Bueno, googleá Colonia Lapin, un lugar, era una colonia judía fundada a principios del siglo pasado, desapareció. Ahora se volvió a venir los pibes. Hay gallina de huevo. ¿Dónde eso? Colonia Lapin está en Puan. Cerca de Puan, zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe por qué volvieron? Porque se le instaló una antena de ARSAT. Empezaron a tener comunicación y volvieron los jóvenes acá.